Fíjense qué paradoja. En el mismo día, Italia fija las condiciones para regresar a la energía nuclear después de casi 40 años. El mismo día, España, el gobierno, encarga un estudio sobre el impacto del cierre de la nuclear de Almaraz. No para decidir si la cierran o no, sino para decidir cómo regar con dinero esa zona a las personas que se queden en paro para que no dejen de votar, entiendo yo. Alberto Giles, vocal de Jóvenes Nucleares. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Es una paradoja, dos países vecinos, unos vuelven a apostar por la nuclear y nosotros que la teníamos, el informe, lo que están buscando en el gobierno es justificar que se puede cerrar, ¿no? Bueno, en cuanto a temas políticos, en Jóvenes Nucleares no entramos mucho, pero a nivel técnico sí que os podemos decir que el tema del cierre a día de hoy está planificado, pero todavía no está completamente asegurado. O sea, de hecho, los estudios que se están buscando, que se están implementando a día de hoy es para ver el impacto que va a causar el cierre. Y a día de hoy, pues sí que es cierto que según cómo está el panorama, lo más probable es que se vayan a cerrar, pero aquí estamos y desde Jóvenes Nucleares, nuestra plataforma de Salvemos Almaraz, pues luchando contra ello para que no se cierre. Y respecto al caso de Italia, pues claramente al final todos los países a nivel mundial a día de hoy necesitan triplicar, según la COP29, triplicar la potencia nuclear a nivel mundial, y eso es lo que están buscando. Al final necesitas en cuanto a Europa, un energy source que sea constante, que no dependas de un precio que vaya variando como en el ejemplo del gas, que sea un constante. Entonces la energía nuclear a día de hoy se predispone como la fuente idónea para ello, y de hecho es por el hecho de que están apostando a ello. Afirman que en el informe, en el documento, se garantiza que el cese es compatible con la plena garantía de suministro eléctrico. La Comunidad de Madrid ha estado hablando con la Comunidad de Extremadura porque consideran que habría una merma de hasta el 12 o 15% de suministro. El mix energético con las renovables actuales, añadiéndole la nuclear, ¿podría ser compatible en el futuro para dejar de quemar tanto gas, por ejemplo? Es decir, con las nucleares que tenemos ahora, ¿se podría suministrar prácticamente a toda España entre las otras energías y las nucleares sin tirar de gas, o haría falta más nucleares? Claramente al final la aportación constante de energía tiene que aumentar un poco más para poder hacer frente a esa demanda constante. Al final las renovables a día de hoy es un peso muy importante dentro del suministro español, pero a nivel de constancia necesitas también otras fuentes que cuando esas renovables cesen, véase en caso de que no haya viento, que no haya sol, tengas ese poder de poder aumentar la producción para conseguir igualar la demanda, ¿no? Entonces, claro, en ello es lo que se está buscando a día de hoy. La nuclear en España ahora mismo, ¿qué porcentaje en general en el año? Ya sabemos que hay unas horas punta y unas valle, pero en general en el año, ¿qué porcentaje de energía están suministrando para esa estabilidad del mix energético? Pues a día de hoy, para que nos hagamos una idea, del total de la energía eléctrica que se produce en España, las nucleares más o menos aportan el 20% de la misma, pero solo con un 5% de potencia instalada. O sea, para que nos hagamos una idea de lo que vendría a ser el aporte constante de la nuclear con un factor de disponibilidad de un 90%, que es superior incluso al de Francia. Eso hay que reconocérselo a las centrales españolas. O sea, el ratio, digamos, inversión entre comillas, ya no tanto económica como, es decir, de colocación de elementos para generar energía y utilización de la máxima capacidad, la nuclear va muy por encima de la hidroeléctrica y de las eólicas y de las fotovoltaicas. Sí, en cuanto a esas tecnologías, sí. Al final el factor potencia, por ejemplo, de una central de gas es un 60%, para que nos hagamos una idea, mientras que el de los nucleares pues es un 90%, como ya he dicho previamente. Pero sí que es cierto que al final es compatibilizar las energías renovables con las energías nucleares. No es una o la otra, no. En este caso es ambas. Desde Bruselas tengo entendido que consideran la energía nuclear limpia desde que llegó la guerra de Ucrania, ¿no? No sé por qué antes no lo era o por qué lo es ahora. No, o sea, se mantiene con la taxonomía de Europa, que al final la renovable a día de hoy es considerada verde, o sea, que entre comillas es renovable. Claro, si es renovable significa que es limpia y por tanto que no genera residuos, digamos, genera residuos radioactivos, pero bien tratados no es ningún inconveniente para el medio ambiente, ¿no? No, claramente a día de hoy toda
esa investigación que hay en residuos nucleares, ese management a día de hoy con los residuos, de cómo se tienen que operar, de esos protocolos de salvaguardas para garantizar que no hay ningún tipo de emisión al exterior o al medio ambiente, a día de hoy está mucho más que estudiado y mucho más que definido. Entonces, a día de hoy los residuos nucleares no suponen ningún tipo de peligro para la población, e incluso se está mirando en reactores avanzados de usar esos combustibles nucleares como nuevo combustible nuclear. O sea, que se sigan operando una vez ya hayan cesado su primera vida útil dentro de un reactor. Con lo cual esas piedras de uranio, para entendernos, tendrían mucha menos radioactividad y se guardarían con menos peligro. O sea, lo suyo sería construir más nucleares de estas más modernas en España, estratégicamente situadas, o más pequeñitas, y un cementerio nuclear en España para ahorrar dinero. ¿Eso sería lo óptimo? A ver, eso es un tanto capcioso por el hecho de que al final, en cuanto a ahorrar dinero, lo mejor sería mantener lo que ya tenemos en el caso de las nucleares, es decir, que el cierre de Almaraz se suprima y que se mantenga operando esa central, porque al final está demostrado que las centrales nucleares pueden operar por encima de 60, incluso 80 años. Entonces, eso es lo más barato. Ya luego, puestos a vislumbrar nuevas tecnologías o puestos a ver, pues claramente los reactores de nueva generación son los que aportan esas pequeñas cosas, como usar combustible usado, como producir más barato. Por ejemplo, véase el caso de Francia con los EPRs, los nuevos que va a construir de aquí a 2050, pues al final son nuevas tecnologías que se van a implementar. Luego, ¿qué es mejor, los reactores modulares o los reactores más grandes? Pues eso ya habría que analizar la red. Al final, los reactores modulares tienen sus ventajas dependiendo de la zona donde lo quieras poner, dependiendo de la instalación que se busque, y los reactores grandes a su vez también tienen pues esas ventajas dependiendo de si necesitas abastecer un gran volumen de energía o un bajo volumen de energía. Ese estudio se podría realizar, o sea, yo como ciudadano, ya no le pregunto a usted, preguntaría al gobierno, en lugar de pedir un estudio sobre lo beneficioso de cerrar Alcaraz, igual pediría un informe sobre cómo redistribuir la nuclear en España de forma segura, ¿no? Claramente, o sea, eso al final son estudios que se puede hacer en cualquier momento. Luego ya puedes incluso coger países que ya están apostando por esas nuevas invenciones o esas nuevas tecnologías. Pero de nuevo, al final es en cuestión de la tecnología, nada que ver con la política a día de hoy. Almaraz, en principio, si se cierra Almaraz, ese reactor y todo eso tardaría años, se iría desmontando con mucho tiempo. ¿Seguiría generando empleo en la zona o cómo afectaría? Claramente afectaría muy gravemente. Al final son 3.000 empleos lo que puede haber alrededor de Almaraz cuando, por ejemplo, se usa también una recarga, que se meten 1.000 nuevas personas a ayudar, a suministrar esa capacidad de trabajo que se necesita, y al final eso es un choque bastante impactante. O sea, incluso con decommissioning y usando, pues eso, personas para desmantelar esa central, no se podrían cubrir todas las bajas que supondría el cerrar Almaraz. Y luego vendrán otras, claro, se irían cerrando otras centrales nucleares, lo cual sería también un peligro, ¿no? Un peligro, digamos, en lo económico y social. No, en cuanto también a nivel social puede dar un riesgo de independencia energética, que al final si sube mucho el precio del gas o careces de fuentes constantes de electricidad, en caso de que las renovables un día tengan producción nula, pues puede poner en peligro la red eléctrica, por supuesto. Bien, bien. Los jóvenes nucleares, ¿hacéis algún tipo de intercambio con otros países para tener sinergias y conocer un poquito más toda la información? O sea, ¿cuál es vuestro trabajo habitual en este campo? Normalmente es difusión de la tecnología y educación hacia las personas normales de lo que vendría a ser la tecnología nuclear y cómo funciona la ciencia de la misma. Luego, en cuanto a lo que me has preguntado respecto a relaciones internacionales con otras sociedades y demás, sí que es cierto que están establecidas. De hecho, esta semana hay un evento aquí en Bruselas donde se van a reunir todas las organizaciones como Jóvenes Nucleares a nivel europeo para hablar, pues eso, qué funciona, qué propuestas están haciendo dentro del país para hacer esa pronuclear, pero a la vez mantenerse completamente aislado de la política. O sea, nosotros defendemos la tecnología, como de nuevo vuelvo a repetir. ¿Cómo acogen los ciudadanos? Claro, hay una parte que son los afectados, zona de Almaraz y alrededores, lo acogen de una manera. ¿Y cómo acogen vuestro mensaje en debates que haya con jóvenes o no tan jóvenes en otros puntos, por ejemplo, de España? ¿La gente se está concienciando sobre la realidad de la nuclear? ¿Hay mucho engaño? ¿Hay miedo? Por lo que vemos, o sea, el factor fundamental es el conocimiento. Una vez que la persona tiene el suficiente conocimiento sobre la tecnología y sabe los riesgos y los beneficios que conlleva, y puedes hacer una
tú mismo puedes aportar tu propia opinión sobre la misma, teniendo ambos conocimientos, hemos visto que las personas tienden a aceptar la tecnología, porque se ve que las cosas que se van contando no son tan negras o no son ni grises, igual son blancas, pero la gente pues las tiende a distorsionar por falta de conocimiento simplemente. Entonces nuestra labor como comunicación y educación respecto a la tecnología pues se ve claramente que está afectando. Yo, por ejemplo, lo veo siempre. Yo, por ejemplo, vivo en Bélgica y toda la gente de aquí que sabe algo de energía nuclear me dice la buena labor que están haciendo jóvenes nucleares en España, que es la mejor aspiración en cuanto a Europa de la tecnología nuclear. Desde luego. Pues os agradecemos el trabajo que hacéis desde Europa y desde aquí, Alberto Gil, vocal de Jóvenes Nucleares. Gracias por atendernos. Mucha suerte. Muchas gracias. Un placer.